Conocemos casi todas las razones para saber por qué somos como somos, pero siempre nos olvidamos de las razones para saber por qué vivimos como vivimos en el mundo moderno. Fue la culpa o el éxito de un grupo de sabios que se reunían en el siglo XVII en una taberna las noches de luna llena. Inventaron todo lo que pedimos todos. En la segunda mitad del siglo XVIII, un grupo de científicos, inventores y pensadores se reunían en Birmingham y sus alrededores, en las Midlands inglesas. La mayoría procedían de familias humildes y vivían alejados de los centros de poder, pero juntos iban a cambiar el mundo para siempre, y lo sabían. Era la Sociedad Lunar, y bromeaban entre ellos llamándose lunáticos. La explicación es que se reunían cada luna llena para tener luz suficiente para volver a casa. Una elección tan pragmática como sus miembros, porque su pasión por la ciencia era tan grande como su convicción de que debía servir para mejorar la vida de toda la humanidad. Y esto les convirtió en el motor de arranque de la madre de todas las revoluciones del siglo XVIII, la Revolución Industrial. Mezclando ciencia, arte y comercio, estos hombres construyeron fábricas y máquinas de vapor. Emplearon nuevos medicamentos, planificaron canales, hicieron elevarse globos, bautizaron plantas, descubrieron nuevos gases y minerales y crearon objetos de una belleza notable. Cambiaron la cara de Inglaterra y la del resto del mundo. Nos empujaron a traspasar el umbral de la modernidad. ¿Quiénes eran? Erasmus Darwin, médico, inventor, poeta y medio siglo antes que su nieto Charles, pionero de la teoría de la evolución. Josiah Bedwood, un ambicioso ceramista y el otro abuelo de Charles Darwin. Matthew Boulton, flamante director de la primera gran fábrica de Inglaterra e inventor del sistema monetario antifraude. Su entusiasta socio escocés, James Watt, conocido mundialmente por inventar la máquina de vapor. Y Joseph Priestley, el pastor anglicano que descubrió el oxígeno e inventó, entre otras cosas, la goma de borrar y el agua carbonatada. Este era el núcleo central, pero la sociedad llegó a tener 14 miembros. Sin embargo, era mucho más que un grupo de individuos brillantes, porque se entregaban a un intercambio de ideas y a un esfuerzo común que les llevó a los límites del conocimiento de su época, sin perjuicios, con esperanza, con emoción. Quizás ese sea su mayor legado, la confianza inspiradora y la pasión con la que ellos, cada uno a su manera, alcanzaron la luna. La escritora Jenny Uglow es miembro de la Royal Society de Literatura de Londres. En su libro The Lunar Men, The Friends Who Made the Future, 2002, Uglow traza la historia de la Sociedad Lunar de Birmingham, un ejemplo de interdisciplinaridad en los albores de la Revolución Industrial. Era en un lugar como este, en una taberna como esta, pero no aquí en Londres, sino en Birmingham, la cuna de la Revolución Industrial. Y en una taberna como esta se tramó literalmente el mundo moderno. Bueno, lo vamos a ver con Jenny Uglow. Jenny, nice to have you here. Jenny, estupendo tenerte aquí. Es un placer estar aquí. Era un grupo de personas fantástico. Se reunían las noches de luna llena porque así podían ver por dónde pisar, ¿no? Eran maravillosos porque en realidad fueron los pioneros no solo del mundo moderno, sino también del método científico
y en cierto modo de la revolución científica. Constantemente hacían preguntas a la naturaleza, no como nosotros, que hacemos preguntas a las personas. ¿Cómo los describirías? Has pasado años estudiándolos. Sí, lo más importante es que la Sociedad Lunar de Birmingham era un grupo de amigos que se formó poco a poco y que trabajaron juntos durante unos 35 años, hasta que se hicieron mayores y se murieron. Cada uno tenía un interés en particular en química, astronomía, en medicina, en gases. En materiales también. Sí, en materiales. Y en el vapor y en la energía. Y lo que es muy importante es que tenían diferentes personalidades y venían de campos diferentes. Unos eran académicos, otros eran teóricos, otros eran hombres muy prácticos, en formación universitaria. Y justo por eso había un verdadero intercambio de conocimientos entre ellos. Y todos estaban convencidos, es extraño, ¿no?, de que la gente debería saber lo que estaba ocurriendo. Tú me has contado lo que sucedió cuando apareció la electricidad, ¿no? La gente se electrocutaba entre ellos, jugaban. Y los conservadores, el establishment, ¿no?, el establecimiento, era gente que decía que finalmente habíamos descubierto el espíritu, el alma, la energía de la Tierra. Así es como se les parecía la electricidad. Y estos conservadores, este establecimiento, decía: no reveléis los secretos de Dios. Sí, siempre tuvieron que luchar contra esto, contra esa idea de que se estaban enfrentando a la naturaleza, que no se debería interrogar sus secretos. Pero ellos realmente querían hacerlo. Pero respecto a la electricidad, a menudo pienso lo impresionante que debía ser ver ciertas cosas por primera vez. Cuando tuvieron grandes máquinas eléctricas que emitían chispas, que entonces se llamaba electricidad estática, uno se da cuenta de que para ellos la energía se convertía en algo que sin duda se podía tocar. En realidad se podía ver y oír físicamente. Por primera vez. Por primera vez. Y sabían pues que estaban al borde de un gran descubrimiento. ¿Y cuál era o quién era tu preferido de todas estas personalidades fantásticas? Seguro que hay uno que te gusta más que otro. Erasmus, Priestley, Watt. Bueno, todas las historias se entremezclan. Y uno se concentra en logros particulares, como por ejemplo Watt y en la máquina de vapor. Y creo que para cualquiera que escriba, cuando te concentras en alguien, esa es la persona que más te interesa en ese momento. Pero si me distancio, la personalidad más impresionante era Erasmus Darwin. Increíble, ¿no? Qué afortunado fue Darwin de tener un abuelo como él. Pero era un médico ambulante. Por lo visto, no tenía ni dirección fija. Sí, tenía una en Lichfield, que es una pequeña ciudad con catedral en el centro de Inglaterra. Y tenía un dispensario para los pobres en la casa de al lado. Pero para poder financiarla visitaba a sus pacientes ricos por todo el condado. Él estimaba que viajaba unos 16.000 kilómetros al año. Y hay un hecho que refleja su forma típica de pensar. Estaba viajando en su propio caballo y pensó: ¿por qué no podemos utilizar la energía del vapor que se acaba de descubrir para hacer un coche de vapor? Y en lugar de pensar que solo era una fantasía, dejarlo como una idea, se puso a diseñarlo y lo dibujó sobre el papel. Y después lo envió a Matthew Boulton, quien tenía una fábrica en Birmingham, y le pidió: Matthew, ¿puedes construirme esto? ¿Puedes construirme una máquina de vapor que mueva carruajes de ruedas? Exacto. Y el sistema de cambio de marchas que inventó Darwin ya se utilizó, creo, en los primeros coches. Hace unos 10.000 años, en el Neolítico, se produjo una profunda transformación económica y social. La transición de una economía depredadora de cazadores-recolectores a una productiva de ganaderos-agricultores. Con este cambio aparecieron las sociedades sedentarias que debían permanecer en un mismo sitio para cuidar de sus cultivos.
Pero la revolución neolítica va más allá del sedentarismo. Se inventó la cerámica para guardar las cosechas y también la división del trabajo. La aparición de excedentes liberó a algunos de la búsqueda de alimentos para sobrevivir y dio lugar a los primeros oficios. Aparte de la cerámica, la cestería y la confección de tejidos. Aparecen también el comercio basado en el trueque y las primeras clases sociales, puesto que había productos más preciados que otros. Los cambios introducidos durante el Neolítico no fueron superados hasta mucho más tarde, hace unos 250 años, con lo que conocemos como la Revolución Industrial. En este caso, se produjo una transformación de una economía agraria y artesana a una industrializada y mecanizada. En esta revolución jugó un papel destacado la máquina de vapor inventada por James Watt, que permitió un incremento de la producción sin coste en personal. Las consecuencias no son conocidas. Mayor especialización del trabajo, uso vertiginoso de los recursos naturales y producción en masa de bienes manufacturados. La industrialización impulsa el cambio del mundo rural al urbano, la innovación científica y tecnológica y un ascenso demográfico sin precedentes. Es también el origen del desarrollo de la clase obrera, que con sus movimientos de protesta provocará las grandes transformaciones sociales de las que todavía hoy disfrutamos. A pesar de que los beneficios de estas dos revoluciones son muchos, no hay que olvidar también algunas pérdidas sociales que ahora luchamos por recuperar. La igualdad entre sexos o la valoración de los ancianos. Las comunidades de cazadores-recolectores eran sociedades pequeñas y muy solidarias, ya que la supervivencia del grupo requería una buena distribución de recursos y tareas. Actualmente, nuevas formas de comunicación, favorecidas por el auge científico-técnico del último siglo, están transformando de nuevo nuestra sociedad. Gracias a su rapidez y potencial, hablamos ya de una economía global y de teletrabajo o de movilidad y flexibilidad laboral. ¿Estamos viviendo tal vez una tercera revolución? Lo que es maravilloso realmente fueron los precursores de lo que a veces pensamos que será el siglo XXII, ¿no? Es cierto que estaban obsesionados con la tecnología o la ciencia, pero esto no les impedía pensar en las emociones o en la poesía o la vida. Y creo que fue Darwin quien conoció a Rousseau, el filósofo francés, y de este encuentro surgió algo, ¿no? Sí. Rousseau vino a Inglaterra en 1760, pasó 2 años aquí. De él se ocupó David Hume, el filósofo. Pero en algún momento residió en Dugdale, en el condado de Derby, muy cerca de donde vivía Erasmus Darwin. Allí se conocieron y lo que tenían en común era el interés por la botánica, en las plantas. Parece ser que Rousseau en aquel momento buscaba consuelo, por así decir, en la investigación sobre la naturaleza. Y por eso después mantuvieron mucha correspondencia. Pero por otra parte también él influyó a Darwin y particularmente a los más jóvenes de este grupo, Richard Lower Edgeworth y Thomas Day, y se convirtieron en seguidores convencidos de Rousseau. Adoptaron sus ideas políticas acerca de la libertad y de la educación de los niños, viendo que esto también podía ser considerado ciencia. No recuerdo cuál de ellos dijo algo que hoy parecería muy nuevo para alguna gente. Dijo algo así: la mente no es nada y proviene del cerebro, y cuando el cerebro se muere, ese es el final. Sí, de hecho era Joseph Priestley, y es algo extraordinario, ya que de todos ellos era el único predicador, un pastor no conformista de Birmingham. Pero así es como él veía nuestra existencia terrenal, que al final se acababa. De todos ellos, es del que menos se espera que fuera tan materialista. Porque era un sacerdote en realidad. Sí, era un sacerdote y, como tal, tuvo que conciliar su religión con sus hallazgos científicos. Él, sin embargo, creía simultáneamente en la resurrección
en un segundo advenimiento y en el día del juicio final. Y creo que debió ser muy duro conciliar todo esto. Y todo a lo largo de este proceso, eso es lo que es fascinante. Esta gente quería aplicar la química de los gases a los problemas de la salud. No se lo van a creer, pero inventó la soda, el agua tónica, ¿no? En medio del siglo XVIII, oye. Y probablemente, de alguna manera, contribuyó muchísimo al descenso del índice de mortalidad. Ajá. Esto es muy interesante. Porque otro del grupo, James Kerr, que era químico, al final de su vida montó una fábrica de jabón y nuevos métodos de cristalización. Y en realidad se decía que el jabón Kerr había hecho más por disminuir la tasa de mortalidad que ningún otro adelanto de la ciencia médica. Claro, que ninguna otra cosa. Pero volvamos a Priestley. Lo del agua de soda vino porque él vivía al lado de una fábrica de cerveza. Y él experimentó haciendo fuego con maderas y analizando los vapores que se acumulaban en la parte superior de las barricas de cerveza. Y se dio cuenta que si se ponía un cuenco con agua en estos vapores, se volvía gaseosa. ¿Con gas? Porque el gas carbónico iba a parar al agua, y esto era su agua de soda. Y todo eso fue privado, oye. No estuvo nunca subvencionado, no había ningún instituto nacional de investigación ni nada, ¿no? No, pero más tarde, cuando el capitán Cook estaba haciendo la vuelta al mundo en barco y necesitaba llevar agua, creyeron que la fermentación podía ayudar a prevenir el escorbuto. Y Priestley dijo, llevaros mi agua de soda, y así es como se hizo en algo nacional. Cuando mencionabas el tema del jabón, me acuerdo de la anécdota que mencionas en el libro. Darwin le encargó nada menos que 400 jabones diferentes, ¿no? ¿Para qué quería tantos jabones? Creo que él se dio cuenta que además de darles a sus pacientes medicinas, si les añadía el jabón, o se utilizaba en los hospitales, realmente contribuiría a mejorar el nivel de salud o a reducir el nivel de infección. Pero también podía ser que, como siempre estaban ayudándose entre ellos, quizás compró tantos solo para ayudar al negocio de Kerr en aquel momento. Aunque se les consideraba filósofos, la curiosidad de los primeros pensadores griegos les llevó a estudiar materias muy diversas, trabajando como verdaderos científicos multidisciplinares. El gran pensador Aristóteles escribió tratados sobre casi todo aquello susceptible de ser objeto de reflexión: astronomía, biología, poesía, física, filosofía, ética y política. Y es que las ciencias no se pueden considerar una disciplina separada de las humanidades. Igual que en la Grecia clásica, el Renacimiento supuso un empuje decisivo para el progreso del conocimiento científico gracias a otra disciplina que aparentemente nos parece muy alejada: el arte. El renovado interés de los artistas en representar la naturaleza llevó a un estudio detallado de la anatomía humana, la matemática, la óptica y la geometría aplicadas a una representación lo más realista posible del ser humano, la luz y la perspectiva. El legado del genio Leonardo da Vinci encarna sin duda el más bello ejemplo de la unión ciencia y arte. Una vez sentados los cimientos de la ciencia moderna, los siglos siguientes dieron lugar a multitud de científicos multidisciplinares, capaces de pasar de un campo de la ciencia a otro con mayor facilidad. Así, por ejemplo, Robert Hooke descubrió las células, elaboró una teoría sobre el movimiento de los planetas y expuso por primera vez la naturaleza ondulatoria de la luz. Thomas Young, por su parte, se dedicó al estudio de los eclipses, de los colores que componían la luz visible y del tamaño de las moléculas que daban lugar a la materia, mientras se dedicaba a su profesión de médico. A partir del siglo XIX, la ciencia había acumulado tantos descubrimientos que los científicos tuvieron que dedicarse a ámbitos concretos. Aparecieron así los especialistas en física, química, matemáticas o biología.
En el siglo XX, y a medida que estas disciplinas también se volvían más y más complejas, las especialidades dentro de cada campo también aparecieron. Actualmente nada tienen que ver los estudios de un genetista con los de un ecólogo, siendo ambos científicos biólogos, por ejemplo. Sin embargo, en realidad son absolutamente complementarios. El avance real de la ciencia en su conjunto depende de la capacidad de unos y otros de comunicarse y compartir conocimientos. El descubrimiento de la estructura del ADN en los años 50, por ejemplo, supuso el éxito de la colaboración entre la física molecular, la biología y las técnicas de radiografía. Actualmente, el gran proyecto para descubrir si hay vida fuera de nuestro planeta necesita de especialistas de diversas disciplinas de la biología, la física y la astronomía. Y en un futuro próximo, las nuevas generaciones de ordenadores se basarán en los conocimientos sobre las redes neuronales de nuestro cerebro para mejorar sus capacidades. No deberíamos olvidarnos de Joseph Black, ¿eh? De todos ellos, él fue el gran teórico de la química. Es paradójico, pero fueron los industriales, los destiladores de whisky, los que recurrieron a él. Querían que les ayudara a reducir los costes, a un teórico. Creo que sí, y así es como se hacían las cosas en aquel tiempo. En las ciencias experimentales, ya sea la química de Joseph Black o el interés de Darwin por la geología, no es algo que se produzca en un mundo académico y se quede allí encerrado en el vacío, sino que está relacionado con todo lo que sucede con los negocios y la agricultura. Los granjeros o los destiladores de whisky o los fabricantes también experimentan ellos mismos para mejorar. Y si se enteran de que alguien ha tenido una buena idea, les ofrecen trabajo para que les ayuden, un poco como si fueran consultores. Escocia estaba muy desarrollada en este aspecto y estaba al corriente de las ideas de estos científicos. Y todavía hay otra personalidad fascinante. ¿Quién no ha oído hablar de las porcelanas de Wedgwood, ¿no? Una fábrica de cerámica siempre ha sido una combinación de ciencia y arte, ¿no? En la base de la cerámica está también la química y la experimentación. Sí, realmente en cada periodo para hacer avanzar la cerámica hay que ser un buen químico, en el sentido que hay que conocer muy bien los compuestos. Hay que ser un geólogo y conocer los ingredientes, pero también hay que saber calcular el calor. Y eso es algo que les interesaba a todos. Estaban muy interesados en el calor y la energía, a Wedgwood para sus hornos, Boulton y Watt para la máquina de vapor, y tenían un interés paralelo. ¿Puede repetirse una cosa así? ¿De dónde proviene el progreso en la actualidad? ¿Hay alguna analogía ahora? ¿Algún grupo de amigos que se reúnan en una taberna y creen el mundo moderno? En términos de trabajo colectivo, era diferente, ya que desde este momento y hasta principios del siglo XIX, las especialidades científicas todavía no se habían desarrollado. Los químicos podían hablar con los físicos y con los médicos, o los geólogos con los historiadores de arte, porque compartían un mismo lenguaje y también de alguna manera lo inventaban. Este lenguaje común desapareció necesariamente con las especialidades académicas y técnicas. Desapareció con el desarrollo de las especialidades. Cuando estábamos realmente ilusionados con Internet y la revolución de las comunicaciones, estábamos encantados con su potencial, y a que nada similar había existido desde la sociedad lunar. Los hombres de la luna. Esta idea de la globalidad, de hacer el mundo más accesible, de la misma manera que este grupo lunar hizo del mundo algo más pequeño. Yo creo que también tiene que ver con que los diferentes especialistas de diferentes campos están empezando a trabajar juntos y a hablar. Y la neurociencia es un buen ejemplo de esto.
La secuenciación del genoma, por ejemplo, donde ves a informáticos, físicos, biólogos moleculares, todos trabajando juntos, ¿no? Pero volvamos a aquellos hombres de la Luna. Hacia el final del libro dice, si no recuerdo mal, que les interesaba lo más pequeño, lo infinitesimal, y también las grandes fuerzas de la energía, porque sabían que la energía genera energía de alguna manera y que esta energía, a su vez, debe ser compartida por todos, y de la energía sale el poder. Así lo veían ellos, ¿no? Sí, realmente creían que si se compartía el conocimiento y que si la gente podía comprender y entender el mundo en el que vivían, este podría mejorar. Que el conocimiento no se debía mantener aislado y guardado en secreto para obtener un beneficio. Creían también que todo el conocimiento que poseían y habían adquirido solo era el principio. De manera que en este aspecto también son pioneros, ya que incluso cuando se hicieron mayores, seguían creyendo que siempre estaban en el umbral de algún descubrimiento. Eran conscientes de que el conocimiento es, de alguna manera, algo muy transitorio, pero una fuente de poder. Sí. Una proteína cerebral identificada recientemente está aportando nuevas claves sobre el sueño y el estrés. El descubrimiento permitirá, en un futuro no muy lejano, diseñar medicamentos eficaces para paliar los trastornos del sueño. Hasta el momento son escasas las sustancias que mejoran las alteraciones del sueño sin que tengan efectos secundarios. Las proteínas identificadas se denominan neuropéptidos S y se encargan de aumentar el estado de alerta, suprimir el sueño y controlar las respuestas al estrés. Para comprobar la eficacia de la nueva sustancia, los investigadores han experimentado con ratas a las que se les inyectó esa proteína en el cerebro. El resultado fue que las ratas aumentaron su actividad física y al mismo tiempo redujeron sus niveles de ansiedad. Los responsables de la investigación consideran que estas proteínas permitirán conocer en profundidad la regulación del sueño, el despertar y la ansiedad patológica, por lo que se podrán diseñar tratamientos más eficaces. En España, 2 de cada 5 niños de entre 6 y 12 años son obesos. Aparte de problemas hereditarios y de alimentación, la inactividad es una de las causas del aumento de esta dolencia entre la población infantil. Una nueva manera de divertirse puede sacar de esta pasividad a la población infantil. La propuesta llega desde Japón. Se trata de una serie de videojuegos interactivos pensados para que los más jóvenes se diviertan delante de una pantalla de televisión o de un monitor de ordenador, pero a la vez ejerciten sus músculos. Los diferentes juegos están diseñados para mejorar la forma física del jugador sin que éste lo note. Con unos sensores en brazos y piernas, los participantes interaccionan con la pantalla, lo que les hace estar en continuo movimiento. Existen varios niveles de ejercicio en función de las diferentes edades y de la condición física. Según la energía y la pericia en los movimientos, los jugadores pueden superar diversos grados de complejidad del videojuego. Según sus creadores, se trata de una oferta ideal para que los jóvenes rompan con la pasividad. Mercurio es uno de los grandes desconocidos del sistema solar. El planeta más cercano al Sol no ha sido estudiado desde la década de los 70. La sonda espacial Messenger llega a Mercurio en marzo del año 2011. El objetivo, explorar los secretos mejor guardados de este cuerpo celeste. Mercurio es uno de los planetas menos estudiados a causa de su proximidad al Sol, circunstancia que dificulta enormemente cualquier tipo de investigación. La misión actual es de gran complejidad técnica y necesita de una gran preparación, ya que todos los equipos deben llevar una protección térmica especial. La razón es que en Mercurio el brillo del Sol es 11 veces mayor que en la Tierra. Los encargados de la NASA han priorizado, a la hora de diseñar la misión, que la nave Messenger esté expuesta a las altas temperaturas el menor tiempo posible. En la zona ecuador del planeta se registran temperaturas que superan los 400 grados centígrados. Tras un largo viaje por el sistema solar, la sonda llegará a su destino dentro de 7 años. Rosas, violetas, crisantemos o magnolias son algunas de las opciones para todos aquellos que quieran dejarse sorprender ante nuevos sabores y sensaciones. Las flores comestibles han llegado con fuerza a las mesas españolas.
Hasta ahora, las flores eran muy valoradas en el campo de la farmacología y la cosmética. En China, desde hace miles de años, se utilizan para dar sabor y color a los platos más tradicionales. En el mundo occidental, los pétalos multicolores empiezan a invadir las estanterías de los supermercados. Desde siempre, botánicos y agricultores han tenido claras las propiedades nutritivas de las flores. Ahora los gourmets y cocineros han decidido incluirlas en ensaladas y platos, no solo por su valiosa composición, sino también por su sabor, aroma y presentación. Eso sí, los expertos aconsejan comprar las flores en supermercados, no en floristerías, ya que pueden contener sustancias tóxicas como pesticidas. La otra recomendación es lavarlas concienzudamente y tomarlas frescas. Bienvenidos a esta segunda parte de Redes, un programa que estamos dedicando a ver cuáles fueron los fundamentos del mundo moderno, ¿no? Es verdad que incluso en Redes, yo creo que, docenas de veces hemos hablado de por qué somos como somos, ¿no? Yo digo cromosomos. ¿Por qué somos como somos? Y hemos mirado, a nuestro origen, por qué el corazón está aquí, en la izquierda y no en la derecha, a los procesos de morfogénesis celular. Lo hemos mirado casi todo y sabemos casi todo de por qué somos como somos. Pero seguimos sin saber por qué vivimos como vivimos, ¿no? No hemos pensado lo suficiente por qué vamos por ahí con libros y con plumas y con ascensores y teléfonos móviles y métodos de comunicación digitales. Y olvidamos que, yo no diría que casi todo, pero el estilo y la manera realmente se la debemos a estos excéntricos obsesos del conocimiento que en el siglo XVII sentaron las bases, ¿no? Del mundo moderno. Y eso, Cayetano, tú sabes mucho de eso, porque estás luchando en el campo de las tecnologías punta, ¿no? Sobre todo en el sector biomédico. Y esto. Estás enfrentándote todos los días con un entorno que es tan receptivo como el que tenían Darwin, el abuelo y Watt, o ahora es mucho más difícil porque estáis mucho más especializados y ellos eran más multidisciplinares, ¿es más difícil hoy o es menos difícil? Bueno, depende de dónde. Yo creo que aquí la diferencia la hace el país del que estás hablando, el área geográfica de la que estás hablando. O sea, que no se puede generalizar. No me cabe ninguna duda de que lo que estos señores hicieron es porque primero eran inteligentes y capaces de hacerlo, pero gente inteligente y capaz en esa época debía haber muchos más. Segundo, estaban en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Y eso era lo que ellos tenían. Una sociedad receptiva, interesada, unos medios de... un capitalismo creciente que era inteligente y capaz de invertir en lo que veía importante. Yo trabajo en biología molecular. En el campo de la biología molecular estamos hoy en ese momento. Estamos en el momento en el que los laboratorios más punteros están desarrollando conocimiento que va a tener una aplicación práctica, en muchos casos va a tener una aplicación práctica en un futuro relativamente cercano. Y para esto tendrán que seguir los científicos experimentando. Y hemos llegado al espacio que llamamos del experimento de Redes. Y hoy, no podía ser de otra manera, hemos elegido uno que hizo el primero, Priestley, uno de estos sabios excéntricos que se reunían en aquel pub en Birmingham en el siglo XVII. Él intentaba aislar nada menos que el oxígeno. ¿Pensabas que la química del aire se conocía desde antiguo? Pues no. Joseph Priestley, uno de los asiduos de la Sociedad Lunar de Birmingham, estaba fascinado por los elementos que lo componen.
Para uno de sus más famosos y definitivos experimentos, empleó en un espacio cerrado una vela encendida como fuente de energía, una planta y un ratón. Colocó una vela encendida dentro de una campana hasta que la vela se apagó. Dedujo que la vela había gastado un gas combustible y el que quedaba ya no tenía capacidad para arder una llama. Repitió la prueba con un elemento más. Además de la vela, en la campana introdujo un ratón. Al cuarto de hora, la vela se había apagado y el pobre ratón muerto. Ambos necesitaban el mismo aire, la vela para arder y el ratón para respirar. En la tercera parte del experimento, además de la vela y el ratón, introdujo una planta en la campana. El ratón vivió y la vela ardió hasta consumirse. Es decir, que la planta producía el aire que tanto la vela como el ratón necesitaban. Este gas que Priestley había descubierto era el oxígeno, sin él ser consciente todavía de la importancia de su hallazgo. Porque Priestley, en aquel momento, acababa de realizar una prueba que relacionaba las dos ecuaciones más importantes de la biología, la fotosíntesis y la respiración. Estas dos reacciones son inversas entre sí. Las plantas toman dióxido de carbono del aire y liberan oxígeno por la fotosíntesis, cuyo producto final es la glucosa. La respiración es la reacción inversa. Tomamos oxígeno del aire, quemamos glucosa y a la vez expelemos dióxido de carbono y vapor de agua. Pero Priestley no fue comprendido en su país. Por ser un clérigo demasiado liberal, tuvo que emigrar a Estados Unidos, donde murió en 1804. Aislando el oxígeno. Bueno, cuando uno pregunta a la naturaleza, es un consejo que les doy y que a lo mejor les sirve, ¿no? Cuando uno pregunta a la naturaleza más que a las personas, es más rentable. Créanme, se descubren más cosas, ¿no? Oye, vamos a ver. Sabemos un poco más ahora en esta parte del programa por qué somos como somos y por qué somos o vivimos como vivimos. Pero tú trabajas mucho en los temas de prospectiva, lo llamáis, ¿no? ¿Y por dónde van los tiros? O sea, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a ocurrir en los próximos años? En el momento actual, cualquier nueva idea, cualquier nuevo descubrimiento, cabe pensar que en unos plazos relativamente cortos va a tener algún tipo de aplicación y va a ser de algún modo beneficioso para la sociedad. Si te pones a pensar que estos teléfonos móviles, estos ordenadores, estos cacharros que antes mencionabas, hoy están siendo, digamos, un elemento convencional de uso diario por todos nosotros, y que esto es posible porque hace unas pocas décadas se han producido una serie de desarrollos científicos, de cambios en la tecnología y de aplicación de esa tecnología a procesos, a productos que nos permiten hoy tener esos cacharros. Eso te hace pensar que las hace muy poco llamadas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación hoy están siendo consideradas por todos nosotros no como algo nuevo, muy nuevo, sino como algo realmente integrado, algo de cada día. Ya nadie se preocupa por la novedad de tener un teléfono móvil en la mano. Cuando, pero, ¿y más allá de eso? ¿Y más allá? Después de esto, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que otras ciencias, digamos, han ido tomando el relevo de la novedad, hasta el punto de que la percepción social de la ciencia hace que, por ejemplo, las ciencias biológicas aparezcan hoy en primer plano, como las más prometedoras, las que parece que van a resolver... ¿Tú apostarías como Cayetano por este hecho de que la biología es la gran revolución, como lo fue en su día la física, y que de aquí van a salir cosas que ni siquiera podemos prever? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Cayetano en una cosa, y es que desde este punto de vista que mencionaba, la biología hoy es el protagonista. Y ha ganado ese protagonismo en relación con otras ciencias que siguen estando ahí y que siguen estando en la base de ese desarrollo futuro. Porque estos sistemas funcionan mejor en alguna parte que en nuestro terreno.
es por lo que están saliendo nuevos materiales en donde se está produciendo una revolución insospechada. Veamos el reportaje. Durante la mayor parte de nuestra historia, los hombres hemos utilizado los materiales que nos brindaba la naturaleza. Los extraíamos, purificábamos e intentábamos adaptarlos a nuestras necesidades. Pero la llegada de la química moderna supuso un gran salto. Ahora somos capaces de crear estructuras químicas inéditas, nuevos materiales que nunca han existido ni existirían en la naturaleza si no fuera por la mano del hombre. El primer gran logro de la síntesis química fueron los tintes, descubiertos por casualidad cuando un joven químico inglés se percató de que el resultado de su mezcla teñía de forma permanente la ropa. Había creado el primer tinte sintético y marcado el inicio de la industria química actual. El azar está detrás de muchos descubrimientos en química. Paul Ehrlich utilizaba tintes para teñir sus células y poder observarlas en el microscopio. Un día se percató de que algunos mataban las bacterias que los absorbían. Continuó investigando este hecho hasta que encontró un tinte que eliminaba el parásito responsable de la sífilis. Fue el primer fármaco sintético que se utilizó en medicina. La tercera gran creación en el mundo de la química han sido los plásticos. También nacieron por combinación de pruebas y errores, pero actualmente su diseño molecular está totalmente premeditado y dirigido a conseguir las propiedades exactas que deseamos. Se dice que estamos en la edad del plástico. Puede que sean los materiales más representativos de la producción exclusiva humana. La particularidad de estos tintes, fármacos o plásticos, es que no se tratan de productos extraídos de la naturaleza, sino que son completamente nuevos. Hay quienes con un poco de trampa dicen que la química es la más creativa de todas las ciencias, ya que literalmente crea. Ahora conocemos mejor el mundo molecular y el azar cada vez tiene menor margen. La química se está haciendo más exacta. Deducimos teóricamente unas propiedades y sabemos cómo combinar moléculas para que reaccionen produciendo el material que habíamos diseñado. De todas formas, no debemos olvidar que aún no hemos conseguido crear hilos tan resistentes como el de la araña, materiales más duros que el diamante o catalizadores tan precisos como las enzimas. Puede que solo sea cuestión de tiempo, pero en eso la naturaleza nos lleva mucha ventaja. Realmente somos casi como dioses, ¿no? Creando materiales nuevos que no habrían existido nunca si no fuera por nosotros. Oye, qué extraño, ¿no? Que sigamos haciendo mal tantas cosas, ¿no? Cuando somos capaces de revoluciones como esta. Oye, hay unas condiciones mínimas para poder innovar, quiero decir, hoy día, si una ciudad, una región, un país decide, oye, a mí me gustaría ir por este camino, hay unas condiciones, un umbral al que se tiene que haber llegado antes de poder ser o producir cosas nuevas y rentables en biotecnología, en nanotecnología, en lo que sea. Contar con conocimiento es el punto de partida. Nuestros hombres contaban, digamos, con esa capacidad de generar ideas nuevas. Sí. Y hoy sigue habiendo muchos hombres, muchas mujeres generando ideas nuevas. Pero no se aprovechan. Lo que ocurre es que a veces pensamos que la aplicación de esas ideas nuevas a nuevos productos, a nuevas soluciones de fabricación, a la resolución de problemas específicos, humanos, sociales, es automática, y no es así. Pero Cayetano me dice, o me has dicho en alguna ocasión, que no es una cuestión de grandes fortunas, por ejemplo, el invertir en el sector de la biomedicina, que es una historia que no son cifras apabullantes y que es una inversión, que no es una dádiva, ¿no? Perdida. Ese es un punto fundamental. Invertir en biomedicina hoy en día no es una dádiva.
no es dinero que generosamente se le da a alguien para que clasifique o para que cuente o para que elabore teorías de mayor o menor interés. Es una inversión que sin lugar a duda va a tener un retorno a la sociedad y estamos hablando de plazos relativamente cortos. ¿Requiere grandes cantidades de inversión? Pues depende de qué en términos se mida. Si se relativiza y se mide en términos de consumo de cigarrillos por año o en términos de gasto militar, o de coches por kilómetro de autopista, acaba siendo cerca de muy poco. Hay de hecho un ejemplo que yo creo que es un ejemplo importante, que es el ejemplo de la biocomputación. España es una potencia, si se relativizan los términos, en biocomputación para un país tan relativamente pequeño y modesto como España. Los expertos en biocomputación son muchos. Y en los mejores centros del mundo hay expertos españoles trabajando en biocomputación. Y biocomputación es esa ciencia que es capaz de hacer lo que decíamos antes, lo que decía el reportaje anterior en química, predecir, diseñar una molécula, pero una molécula viva. Ser capaz de, mirando la estructura de la molécula, predecir qué es lo que va a hacer, qué es lo que está haciendo esa molécula dentro de la célula, simplemente con la información química, sabiendo dónde están los carbonos y los hidrógenos. Eso lo hacen científicos españoles y para hacer eso necesitan ordenadores, nada más. Una de las cosas que ponen de manifiesto estos hombres de la Luna del siglo XVII es que este conocimiento lo hay explícito, que seguramente pues se puede escribir en libros, pero luego hay un conocimiento implícito, que es el de las relaciones entre unos y otros. Oye, a veces tomando una caña, pero que el investigador, supongo, ¿no? Me corriges, Arturo, pues tenga otro investigador cerca y que hable con él y que se intercambien información. Eso es un tema muy interesante, sobre todo cuando estás pensando en cómo aprovechar ese conocimiento, porque efectivamente hace falta ese intercambio entre investigadores, pero también hace falta ese intercambio entre investigadores y aquellos que luego van a poder aprovechar el conocimiento, por ejemplo, creando una empresa y desarrollando los procesos o los productos correspondientes. Entonces, es ahí donde seguramente hay mucho trabajo por hacer, porque, como comentaba hace un momento, ese no es un paso automático, es un paso, digamos, que hay que apoyar, empujar, crearle las condiciones adecuadas para que esa interrelación se produzca de forma continua y para que efectivamente ahí haya un flujo, una interacción, digamos, en cuanto al conocimiento, por una parte, de los que tienen las grandes ideas, si tú quieres, o los resultados de la investigación, por otra parte, de aquellos que son capaces de ver cómo eso se puede convertir en algo práctico de forma inmediata. Pero probablemente no... Ibas a decir algo más. Iba a decir algo porque Dilo. Es un tema muy divertido este. Sí. Eso es fundamental y es un tema complejo. No solo quiero decir algo que es puramente anecdótico. La necesidad de interacción a nivel personal, no programada, no quedar mañana para discutir un experimento, sino quedar mañana para tomar un café, hablamos y sale el experimento, es un componente fundamental en la creatividad científica. Hasta el punto de que los institutos nuevos que se hacen hoy en día de investigación biológica están diseñados de manera que la cafetería es una parte fundamental de la estructura arquitectónica. Fantástico. Curiosamente, yo soy de un centro en España donde la cafetería está cerrada durante horas de trabajo porque a la dirección no le parece oportuno que la gente Oye, tendrían que aprender de los hombres de la Luna. Ellos se iban a un pub a discutir sus ideas y, fíjense, sentaron las bases del mundo moderno. Bueno, hemos llegado a la cuestión, y la cuestión, no sé si lo conocéis, es un juego que tenemos con nuestra audiencia, la del canal internacional y la de la 2 en España, en la que le ponemos una pregunta y la pregunta o sugerencia es la siguiente esta vez. ¿Hay algo que de verdad nos diferencia del resto de los animales? Yo, ya saben mi opinión, ¿no? Y no quiero entrometerme ni influenciar su respuesta. Pero yo la única diferencia clara que veo es con las piedras. Con los animales cada vez me cuesta más descubrirla. Pero a esta pregunta son ustedes quienes tienen que responder en el marco de este debate o de esta cuestión. ¿Qué nos diferencia del resto de los animales?
Thank you.